Muy buenas tardes a todos los estudiantes del Centro Educativo Sacaba Diurno. Esta es la videolección número 1 de Historia, con el tema titulado La Revolución Nacional de 1952. Vamos a ver este hecho histórico de Bolivia de mediados del siglo XX y comenzamos con las causales de este hecho histórico. Por ejemplo, tenemos entre las causas el escaso desarrollo del Oriente, la derrota boliviana en la Guerra del Chaco y la crisis económica y minera que había. Sin embargo, destacan dos factores fundamentales, como es la desigualdad social, de los campesinos sobre todo, y la anulación de las elecciones de 1951 como causa inmediata. Veamos las grandes desigualdades que había en Bolivia. Los indígenas no tenían tierras, dependían de los hacendados. Se practicaba todavía el pongueaje. En los territorios del oriente, las etnias estaban olvidadas, no formaban parte de la vida política y social del país. Anulación de las elecciones, el mamertazo. Gobernaba Bolivia el presidente Mamerto Urriola-Goitia, cuando en 1951 anuló las elecciones y no quiso entregar el poder al ganador, en este caso el MNR. Prefirió entregar el gobierno a la junta militar dirigida por Hugo Ballivián. Pero ¿cómo se inició el levantamiento? Todo tiene que ver con una conspiración del ministro Antonio Saleme junto a Hernán Siles Suazo del MNR, que pensaban iniciar un golpe de Estado contra el gobierno, pero este golpe terminó siendo un levantamiento popular. El 9 de abril de 1952 el MNR se levanta en armas, junto a sectores de las Fuerzas Armadas y la policía. La participación de los obreros de Milluni fue clave, porque capturaron un tren de municiones y se repartió armas al pueblo, con el cual se enfrentaron al ejército. El resultado fue que las Fuerzas Armadas y la policía boliviana fueron destruidos. En su lugar se crearon las milicias obreras y campesinas. El saldo del conflicto fue de 490 muertos y más de 1000 heridos. Víctor Páez Tensoro se encontraba exiliado en Argentina y llegó el 15 de abril de 1952. Asume la presidencia de Bolivia por 4 años. Pero, ¿quién es Víctor Páez Tensoro? Es quizás la figura más importante de mediados del siglo XX, por su papel transformador de 1952 y 1985. Nació en Tarija, abogado de profesión, participó en la Guerra del Chaco y en 1941 fundó el Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR. Fue presidente de Bolivia en 4 ocasiones, sumando un total de 12 años y medio en el gobierno. ¿Cuáles fueron las medidas trascendentales de la revolución? Primera medida, la reforma agraria. Se firmó el 2 de agosto de 1953 en Ucrueña, Cochabamba, cuyo principio fue: la tierra es de quien la trabaja. Con este decreto se entregó la propiedad de la tierra a los campesinos y se eliminó el latifundio. La segunda medida, la nacionalización de la minería. Ocurrió el 31 de octubre de 1951. Con esta medida se revirtió al Estado todos los bienes de las 3 empresas del estaño, de los varones del estaño, y se creó la estatal Corporación Minera de Bolivia que administra la minería actualmente. Tercera medida, el voto universal. Con el voto universal se concede el derecho al sufragio a todos los bolivianos, mujeres y varones mayores de 21 años y 18 años si eran casados. Hasta 1955-51 no votaban ni los analfabetos, ni las mujeres, ni los campesinos. Este decreto se promulgó el 21 de julio de 1952. La cuarta medida importante fue la reforma educativa. Hasta 1952 el 20% de la población en edad escolar estaba en primaria y la mayoría de la gente, 65%, era analfabeta. Se buscaba extender la educación a las mayorías marginadas. El código dividió el sistema educativo en educación rural y en educación urbana. A pesar de la cobertura, en el área rural la educación fue de baja calidad. Eso es todo. Gracias por su atención. Será hasta la próxima videolección. Chao, chao.